que la reducción del salario es una cuestión que debe discutirse aparte y las prestaciones que eventualmente integren el salario son eventualmente sujetas de aplazamiento, de negociación, en tanto el salario, como bien mencionaba el maestro Avilés, no lo es. Este es mi primer punto de exposición. Perfecto, Alfonso, muchas gracias. No sé qué pasó, no sé qué me pasó a mí, me caí de la red, de repente desaparecí, pero aquí estoy. Muchísimas gracias. A todos los integrantes les comento que tenemos la opción a través del chat de que si tienen alguna duda, alguna pregunta de manera específica, con mucho gusto la pueden hacer, ya sea en el chat o levantando la mano y yo les abro el micrófono. Entonces, si hay dudas, podemos ahorita, no sé, abrir unas 3 preguntas para poder pasar a la segunda ronda. Y si no, nos podemos esperar a que se haga esta segunda ronda y al finalizar, si hay dudas, con mucho gusto. No hay dudas, entonces, perfecto. No hay ninguna pregunta hasta el momento. Así que vamos a ver. Tenemos aquí una pregunta. No, Pavel dice que son cosas que pasan. Sí, son cosas que nos pasan, más cuando no nos tienen que pasar, pero bueno. Noemí, vamos contigo, por favor. Perdón, no había habilitado esto de las tecnologías, se complica a veces. Estoy tratando de compartirles la pantalla que les comentaba en cuanto a en cuanto a los derechos que yo quiero que observemos respecto a lo que es o no negociable. Pero justo esto no resulta, no sé si se alcanza a ver ahí algo. Ustedes díganme si están viendo mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Aquí tengo unas características en cuanto a qué negociar. Nosotros particularmente convocamos esta reunión para saber si podemos negociar nuestro salario. Como ya lo había comentado el maestro Alejandro Avilés y el maestro Alfonso, y la particularidad de negociar no implica renunciar a derechos. Sobre todo, ¿por qué no implica? Nosotros si nos regresamos a los principios generales de las normas de trabajo, vamos a ver que existen principios de protección a esta fuerza que da su trabajo en una relación laboral. Los principios de protección culminan a que pues, no se pueda dar la cesión de derechos de lo que yo tengo por recibir a cambio de mi trabajo, y en este sentido es la tabla, ¿no? Los principios de protección al salario son en contra del propio patrón que intente disminuir mi salario a los mínimos que me permitan a mí subsistir o tener un salario remunerador, ¿no? En esta parte, justo el salario remunerador también va a estar establecido por los mínimos generales en el área geográfica en la que nosotros nos situemos. Además de que debe de satisfacer todo lo que por orden material, social o cultural, e incluso la educación de nuestros hijos o hijas que tengamos, debamos hacer, ¿no? para este salario. Al salario no se le permite hacer ningún tipo de descuento, reducción o compensación que vaya por debajo del mínimo. Si bien es cierto que hemos escuchado a lo largo de estas semanas, pues que se han estado haciendo estas vulneraciones, pero bueno, no es idóneo esperar a que la justicia laboral vuelva a sus actividades y sus funciones. Lo idóneo es que negociemos y que negociemos a razón de estos principios protectores del salario, ¿no? O los principios protectores a todas nuestras condiciones generales.
Eso por una parte. Las vacaciones es un derecho que nosotros tenemos a disfrutarlas por cada año de servicios prestados. Si a esa fecha tenemos menos de ese año de servicios prestados, podemos recibir la parte proporcional de esas vacaciones para nosotros negociar con el patrón o la parte patronal para intercambiarlas o postergarlas, ¿no? Ahorita nosotros podemos tener incluso días de vacaciones acumulados y en eso, y a razón de eso, negociar. Este periodo lo podemos eh, dar como parte de mis vacaciones para que yo me vaya a disfrutarlas y esté en mi casa, sobre todo contemplando las disposiciones y las condiciones de sanidad que son urgentes en nuestro país, ¿no? También puedo negociar actividades desde casa, lo que no es igual a un teletrabajo. El teletrabajo tiene que cubrir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo mínimas, es decir, que yo tenga un espacio idóneo y adecuado para llevar a cabo mis labores, que no exista alguna situación que me pueda llevar a un riesgo o a un accidente que podría posteriormente discutirse si es un riesgo o no de trabajo, porque estoy presumiendo condiciones dentro de un área distinta. Yo las voy a acordar, estas actividades, desde un lugar distinto a mi oficina o a mi centro de trabajo, siempre y cuando el servicio o la naturaleza del servicio que preste así sea adecuado, ¿no? En ese caso es parte de la negociación que yo voy a tener con mi empleador y sobre todo atendiendo a un principio, ¿no? El que nosotros tengamos una consideración de la situación, ¿no? Que no es una causa, bueno, más bien es una causa ajena a todos y no es con alevosía ni del patrón ni de nosotros. Esto ha recurrido en muchas irregularidades y por eso es importante que nosotros tengamos claro, ¿no? Qué es lo que podemos negociar y qué no. Los descansos. Los días de descanso semanales que nosotros tenemos, pues son un derecho y que nosotros podemos no estar obligados o negarnos a trabajar en los días de descanso cuando nos reincorporemos a nuestras actividades laborales. O sea, esta parte no es negociable. Nos vamos a estar obligados nosotros a que nos digan, bueno, como no trabajaron en toda esta temporada que dure la cuarentena, ahora van a trabajar en sábados y domingos para recuperar, ¿no? O sea, no van a estar obligados ustedes a hacerlo, ya será una decisión personal, sobre todo también atendiendo a los principios de la ley laboral y la legislación laboral, de que se deben de pagar pues, al ser días de descanso obligatorios. La jornada de trabajo también podríamos negociarla, sobre todo si tenemos una jornada de máximo 8 horas, pues la legislación solo nos establece jornada máxima. Podemos nosotros de ahí reducir nuestra jornada de trabajo para efecto de no dejar de percibir un salario en dado caso de que nuestra actividad sea esencial y tengamos que seguir trabajando. Podemos hacer una reducción o diferir estas horas de trabajo y posteriormente nosotros irlas calculando. El pago de utilidades se conoce como PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esta es un beneficio que nos da a nosotros por tener tanto tiempo trabajando en la empresa, pero sobre todo esto se deviene de una declaración anual, la declaración anual de los ingresos, pagos de impuestos y todo el tipo de retenciones que ha tenido la empresa en 2019. Es decir, que tampoco es negociable el hecho de que ahora no se me pague el reparto de utilidades por una pérdida, toda vez que la pérdida se va a ver reflejada para la declaración anual de 2020, que se hace a finales del mes de marzo del siguiente año. O sea que ahorita pues no es negociable, nosotros tendríamos derecho a recibir este reparto de utilidades. ¿Y quiénes no podrían pagárnoslas? Pues alguna empresa que sea de nueva creación, que tenga un capital menor al fijado por la Secretaría de Trabajo, es decir, aquí para efecto de proteger también a las pequeñas y medianas empresas, pues se da esta disposición.
Y pues también, reitero, no compensa pérdidas de otros años, es decir, eh, los beneficios o el remanente que salga como ganancia en las utilidades no va a compensar pérdidas de años anteriores y pues, es un derecho que nosotros tenemos. Los riesgos de trabajo y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo no van a ser negociables, así es que nosotros tenemos aquí en esa parte que cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo para las actividades que se consideren ahora como esenciales para que sigan trabajando. Y la última, pues como ya comentaba Alfonso, es negociar la terminación de la relación de trabajo. Pero el negociar la terminación es de mutuo consentimiento, es decir, trabajador y patrón lo van a determinar así, porque las condiciones ya no son las mismas, pues la relación de trabajo ya no puede continuar su curso. Pero esto no implica que yo renuncie a todo el pago de mis indemnizaciones que me correspondan por la duración de la relación laboral. Es decir, si yo ya tengo 5 años en esa empresa trabajando, pues me corresponde la indemnización que establece la norma laboral para efecto de yo poder terminar con mi relación de trabajo. Y bueno, pues esto es como en principio lo que les quería mostrar. Perdón por la premura, fui muy rápido, pero pues dejo que continúe la siguiente fase de la ronda y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemi. Muy interesante conocer a qué sí tenemos, a qué sí se puede, o más bien qué es lo que sí se puede negociar y qué es lo que no se puede negociar, ¿no? Por ahí tenemos una pregunta. Esta primera pregunta va a ser para ti, Noemi, solo que la dejamos al final. ¿Te parece? De acuerdo, sin problema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver a Alejandro, ¿qué nos dices? Sí, muchas gracias. Pues bueno, ya comentaron algunos derechos que tienen los trabajadores que están plasmados en la ley. Ya se mencionó el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical, los días de descanso semanal, la prima de antigüedad, el reparto de utilidades, que son prestaciones que están establecidas en la ley. Muchas otras que perciben los trabajadores no están establecidas en la ley. Por ejemplo, hay trabajadores quienes reciben un automóvil, gasolina, por citar unos ejemplos, que no están en la ley. Y luego, partamos de una máxima que hace referencia, arriba de las normas laborales todo, por debajo de ellas nada. Es decir, la norma laboral establece un mínimo de prestaciones que los patrones están obligados a cumplir. De ahí se puede negociar cualquier cosa siempre y cuando sea a la alza. Y aquí, bueno, ya aquí entra la pregunta, ¿qué puedo negociar y no puedo negociar? Es evidente que no puedo negociar los días que corresponden a mi aguinaldo, es decir, como mínimo debo tener 15 días de aguinaldo. Es evidente que no puedo negociar que el patrón el día de hoy pretenda darme 10 días de aguinaldo, pero si percibo 40 días de aguinaldo, pues lo que debo de mantener es el mínimo, que es los 15 días. Pero si estoy en un contexto en donde hay una crisis de la empresa, originada o no por una pandemia, puede ser cualquier otro motivo, pues bueno, ahí puedo o no negociar, ¿no? Bajar mis 40 días de aguinaldo, por ejemplo, o mis 6 días por año de servicio por concepto de vacaciones. Evidentemente que para abajo no puedo hacer absolutamente nada. Estos artículos son claros en estipular que son lo mínimo que el patrón debe otorgar a sus trabajadores. Pero si yo tengo 15 días de vacaciones por cada año de servicio prestado, pues bueno, en un contexto de crisis, puedo o no negociar. Y desde mi perspectiva, claro que se puede negociar, siempre y cuando se respeten esos mínimos legales. Ya la Suprema Corte, la segunda sala, ha establecido un criterio jurisprudencial en el sentido de los contratos colectivos de trabajo que están en revisión cada 2 años. Y hace referencia a que sus cláusulas, sus prestaciones pactadas, se pueden reducir siempre y cuando se respeten los derechos mínimos constitucionales y legales del trabajador. Ahora bien,
En el contexto de la pandemia que está viviendo el mundo y que nuestro país no es exento de eso, hay que también considerar muchos aspectos. Uno de ellos es el tamaño de la empresa. Si es una empresa grande, si es una empresa mediana, si es una empresa pequeña o si es una microempresa. Pero también lo tenemos que concatenar con otros datos estadísticos. El Fondo Monetario Internacional dice que la crisis que se viene o que ya tenemos encima es la más profunda desde los años 30. La OIT también ha advertido la pérdida de muchas fuentes, muchos millones de fuentes de empleo. Pero también no hay que perder de vista otro aspecto que aqueja a gran parte de Latinoamérica, que es la informalidad. La tasa de informalidad de nuestro país alcanza el 57%. Es evidentemente que esto se va a incrementar en próximas fechas. La tasa de informalidad se va a rebasar, yo estimo que el 60% a corto o a mediano plazo. Pero en este sentido de las relaciones colectivas, como no hay claridad, es decir, como la autoridad laboral no ha sido claro en qué sí se puede negociar y qué no se puede negociar, pues bueno, abre un portal para recibir asesoría o para dar asesoría vía electrónica en el que únicamente se refiere a despidos injustificados o a licencias sin goce de salario. Es decir, no se mete en el tema de las negociaciones colectivas e incluso lo sugiere como una forma de que empleadores y patrones lleguen a un acuerdo. ¿Y esto es viable en estos tiempos de crisis? Desde mi perspectiva, sí, y solo sí se respetan los mínimos legales. Pero también se tiene que saber con claridad que muchos de los trabajadores no saben cuáles son los derechos que tienen como trabajadores y cuál tipo de derechos son irrenunciables. Y ahí la necesidad de que la autoridad laboral tome cartas en el asunto, se involucre de manera real, verdadera, no únicamente en los medios, no únicamente en un teléfono o en una plataforma que ni contestan o que están saturadas, porque ahí es donde se pueden cometer muchas injusticias a los trabajadores. Lo correcto, lo deseable es que los trabajadores mantengan su fuente de trabajo, pero si para ello, en el contexto que acabo de mencionar, es necesario de manera transitoria, no permanentemente, reducir sus prestaciones laborales, que se establezcan así en un convenio, que sean avalados por la autoridad laboral y que estos se puedan restituir a mediano o largo plazo una vez que se termine la contingencia y que la actividad económica vuelva a su normalidad. Desde luego que hace falta también la participación de los sindicatos donde lo hay. Ahora es necesario que los trabajadores se empoderen. Eso era uno de los objetivos de la reforma laboral, para que estos puedan exigir cuentas a sus dirigentes. Y me parece que es una parte también importante en la que habría que ahondar, porque muchos de los trabajadores, como todos sabemos, pertenecen a sindicatos que no son representativos, que son sindicatos de protección patronal, pero de ahí la actividad de la autoridad laboral debe ser más constante, debe ser más permanente, debe de tener una cobertura más amplia para evitar los abusos. ¿De quién? Pues de ambas partes, porque hay que decirlo, ¿no? Al principio, y por esto voy a cerrar, al principio decíamos que la parte más débil de la relación laboral es el trabajador, pero estas teorías surgieron en un contexto donde efectivamente el obrero era la parte más débil. Hoy por hoy, con el gran número de micros y pequeñas empresas, no siempre es así. Una empresa con 5, con 10 trabajadores no soporta un conflicto laboral. Muchas de ellas no soportan una demanda laboral y se ven orilladas a cerrar sus puertas. Por eso digo, tenemos que revisar el tamaño del patrón y tenemos que pues incidir para que esos trabajadores estén informados, pero también se requiere del otro lado, ¿no? Se requiere que también los empresarios tengan los apoyos correspondientes del Estado mexicano a fin de que estos tres puedan
lograr mantener las fuentes de empleo. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que con estas participaciones al final se van a abrir algunas dudas. Muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Algo súper importante es que estas negociaciones tienen que ser transitorias, ¿sí? Finalmente esto tiene que volver a la normalidad, no va a ser una negociación para siempre. Esto es importante. Muy bien. José Alfonso, ¿tú qué nos dices al respecto? Muchas gracias, Sandra. Y efectivamente coincido con el maestro Avilés respecto de la falta de claridad del gobierno. Creo que es una exigencia no solo de democracia, sino en estos momentos para la estabilidad del trabajo de miles de trabajadores que tienen incertidumbres por múltiples circunstancias laborales y se demanda un posicionamiento más enérgico. Ahora bien, me permito disentir no solo de Alejandro, sino también de Noemí, en el sentido de que no es cierto que no se puedan reducir prestaciones, se pueden, pero no, tampoco es cierto que sea la vía la negociación. Mi posición es que solo hay un medio legal idóneo y es un medio extraordinario que está previsto en nuestra legislación en México, que es el del conflicto colectivo de naturaleza económica. Es decir, solo hay un medio para reducir no solo los mínimos legales, sino los mínimos pactados superiores a la ley. Una prestación, un derecho ganado por contrato colectivo, por negociación colectiva, por negociación misma, no puede ser deducible. E incluso ha habido jurisprudencia, me permito decirlo, no quiero ser técnico, pero creo que hay lugar en este punto, a decir que aun cuando el sindicato pacte una reducción, que no sea menor del salario mínimo, que eso es un concepto del mínimo vital, pero que sea una conquista ya ganada, no es el medio idóneo la negociación, sino el conflicto de naturaleza económica. Las normas colectivas, producto de la negociación, los acuerdos y el propio contrato colectivo, son derecho positivo vigente, son fuentes del derecho del trabajo y que hay una excepción en la ley, como posiblemente podemos estar dando lugar en muchos de los casos por crisis económica, por inviabilidad de la empresa, en que es necesario que las dos cedan, pero por medio del procedimiento de naturaleza económica. Es un procedimiento colectivo. Creo que había un comentario un poco al respecto de eso en el chat. Ahora, esa es mi posición y paso al segundo punto para dilucidar esta posición. Una cosa es esto del procedimiento colectivo de naturaleza económica y otra que se pueda negociar no la reducción de prestaciones superiores a la ley siquiera, sino que se pueda negociar no reducción, sino aplazamiento de obligación o sustitución de obligaciones. Eso es una circunstancia que no debemos confundir. Por eso inicié mi primera participación distinguiendo entre aplazar, suspender, modificar y reducir. Pero para comprender, digamos, este tipo de soluciones o fórmulas que se podrían dar en las relaciones de trabajo, es necesario, como bien anunciaba el maestro Avilés y Noemí, comprender la naturaleza de las prestaciones. A las que hicieron referencia en realidad, solo son una porción que son las fijas, las que bien comenta el maestro Avilés como legales, pero las extralegales son prestaciones incluso que no son consecuentes o cotidianas. El ejemplo claro es la repartición de utilidades que la Corte en jurisprudencia ha dicho que no integra salario, y no integra salario justo porque no siempre se obtienen el mismo nivel de utilidades en una empresa. Es decir, son prestaciones variables, son prestaciones que no dependen de la misma o por sí mismo de haber una relación de trabajo, sino dependen de otras cosas, de las utilidades de la propia empresa, no solo de que tú tengas un vínculo laboral con ella.
El gimnasio que a muchas empresas, aunque a algunos nos parezca extraordinario, tienen dentro de las instalaciones, pues es una prestación accesoria, por decirlo de alguna manera, que en automático al mandarte a tu casa, pues no puede continuarse. El bono de desempeño, que hace rato confundí con el bono de despensa, que también existe, pero el de desempeño es un bono que algunas empresas lo dan periódicamente, algunas incluso mensualmente. Ojo, me refiero a empresas del sector público y del sector privado, de ambos sectores. Este bono puede negociarse no la reducción, sino el aplazamiento del pago dadas las circunstancias, dada la contingencia, dada la emergencia que hace imposible a veces operar ciertos pagos. La tarjeta de despensa está en un tercer rubro que ya no es el rubro del ingreso variable, sino es el de beneficios, como el del automóvil que mencionaba Alejandro Avilés, los gastos médicos mayores. Es decir, todo esto eventualmente formará o no parte integrante del salario, pero puede ser movible fácilmente a partir de una negociación de existir sindicato y de representativo y de no existir también con los trabajadores para modificar, aplazar, que eso es muy diferente a un tercer tema que es reducir por medio de un conflicto de naturaleza económica o suspender por medio de la solicitud del 427, cualquiera de las fracciones, de las 7 fracciones que están, por causas extraordinarias, que puede ser contingencia sanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, que no da lugar a reducir, da lugar a una indemnización. Y ojo, no solo quitan el mínimo, quitan todo. Dan una indemnización por un mes, que puede ser del mínimo o puede ser hasta el salario íntegro, pero solo por un mes, de acuerdo como lo establezca la autoridad competente, pero no es reducción, incluso es suspensión de las relaciones de trabajo en esa hipótesis. En esa hipótesis de la suspensión, da lugar incluso que el trabajador, dice la ley, se pueda ocupar, pueda adquirir un nuevo empleo durante el tiempo que dure la suspensión de labores. Si se suspende por 2 meses, no da lugar a reducir, da lugar a suspender, ni siquiera al no pago. Esa es una circunstancia todavía más grave. Y bueno, no hablemos de la circunstancia de terminación de las relaciones de trabajo, que no, repito, no reduce, no suspende, sino elimina y da lugar otra vez a otro tipo de indemnización. Son cuestiones técnicas que creo que aclararían mucho el debate. Ahora, me permito, veo si estoy en tiempo, porque acá estamos contando, me tomo un minuto adicional, nada más para decir que, por supuesto, este debate se encuadra en la idea de empresas fuertes, la idea de empresas estables, la idea de un empleo formal, porque, por supuesto, parece que esta discusión no podría darse respecto de las micro, pequeñas empresas que simplemente por la crisis ni siquiera estas fórmulas les son viables. Si bien es cierto, puede ser a partir de atropellos de relaciones de trabajo y de despidos injustificados, ni siquiera da lugar a una discusión contable de una prestación como es el automóvil, porque ni siquiera las tienen. Estamos hablando de las grandes empresas que, hay que decirlo, existen. Son las farmacéuticas, son las refresqueras, son los automotrices, son los sindicatos universitarios, como bien conoce el maestro Avilés, son estas empresas o centros de trabajo fuertes, sólidos, que pueden resistir a una crisis del tamaño como la que bien anunciaba, insisto, el maestro Avilés. Y la lógica creo que no puede solventarse solo en soluciones de la ley, sino que tiene que haber mucha creatividad para sortear esta crisis, sí con la negociación, sí con la claridad que se exige del gobierno y que no siempre se ha visto, y también con el compromiso de los trabajadores y los empresarios que puedan mantener las relaciones de trabajo. Excelente, Alfonso. Muy, muy interesante lo que nos comentas. La forma en la que tendríamos que negociar, y no precisamente los mínimos, sino también los máximos, como bien nos dices.
si me permiten, voy a hacerles algunas preguntas que están en el chat y pasamos a ver si hay dudas con alguno de los que están, de los que integran este foro. Luis Fernando Rodríguez nos preguntaba en el momento en el que Noemí estaba con su ponencia respecto a la negación individual del trabajo en un conflicto de despido forzosamente implicará disminuir o renunciar derechos. Es cuando le quitas al trabajador para que al patrón le resulte más barata la resolución del conflicto. Saludos a los ponentes, dice Luis Fernando. Gracias, Luis. Noemí, ¿qué le contestas a Luis? Bueno, Luis Fernando se refiere a una negociación individual. Bueno, ahí yo difiero porque la negociación pues no puede ser de una sola parte, ¿no? Ahí tendría que ser una negociación enfrentando a ambas fuerzas, y en casos de conflicto, de despido, es una rescisión de trabajo. En las rescisiones de trabajo debemos de tener claro que se puede dar por el trabajador o por el patrón. Sin que implique responsabilidades para ellos, ¿no? En este caso hay causales para las cuales yo puedo despedir a un trabajador, las cuales son muy claras en la legislación, y eso es de manera unilateral. Ahí sí la rescisión es unilateral. En cuanto a lo que yo comentaba, es más una negociación sin espera de que exista nuestra actividad procesal en los tribunales laborales, sobre todo porque la situación urge, ¿no? O sea, las familias de los trabajadores y las trabajadoras tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que tener claro y una certeza de sus condiciones reales, cuáles van a ser ahora, no hasta que las juntas o los tribunales laborales pues entren en actividades. Por eso no hacía referencia a la situación que manifestaba Alfonso en el sentido de que necesitamos para modificar condiciones de trabajo la aprobación de nuestros tribunales laborales. En este momento no existe, entonces, ¿quién me puede dejar de pagar hasta que el tribunal regrese a actividades, o me tiene que seguir pagando aunque ya no pueda y tenga que perder toda su fuente de empleo? Quizás aquí es a lo que nosotros pues traemos a colación el debate, porque la situación es una situación de emergencia y que debemos de tener claro la certeza por parte de las autoridades, pero el esperar que las autoridades nos den respuestas es no hacer uso de esta creatividad que nosotros podemos hacerlo, ¿no? La creatividad que mencionaba Alfonso es importante, independientemente de las posibilidades que nos marque la ley, porque las condiciones de trabajo las puede modificar el trabajador y el patrón puede pedir a los tribunales que se modifiquen estas condiciones, sobre todo porque si no son satisfactorias para el trabajador o si son excelentes para las condiciones económicas para nuestro patrón. Y ahí eso es como en postura, ¿no? Ahorita necesitamos hacer uso de esta creatividad, hacer uso de nuestra realidad y de lo que está actualmente vigente, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo soy especialista en materia deportiva, y en materia deportiva se ha estado dando muchas situaciones en las cuales los trabajadores han estado como en la incertidumbre, ¿no? Si los pagos se van a seguir dando, si ya no se van a dar, o si los comunicados que han hecho distintos clubes del fútbol mexicano van a ser respetados solamente para los primeros equipos o para los que ganan más. Y justo es esto, los que ganan menos o los que apenas cubren sus bases mínimas y fundamentales, lo han esclarecido los propios equipos deportivos, que no se les va a afectar en sus derechos. ¿Por qué no se les va a afectar? Porque está en la ley, está en la norma, ¿no? Si están planeando diferir sus salarios, pues no estarían afectando tanto sus mínimos vitales para subsistir, y en ese sentido es las negociaciones en las que ellos han incurrido. Y traigo a colación el comentario que nos decía Alejandro, es necesario que la representación sindical salga nuevamente a flote y sobre todo nos dé justificantes por los cuales es necesaria una representación
para los trabajadores y que esta fuerza sea así y no vayamos de trabajador en trabajador negociando, sino que sea realmente una fuerza representativa como una agrupación en sí en defensa de sus derechos para que sea más rápido avanzar en estos temas y sobre todo porque pues ya la pandemia no descubrió nada nuevo, sino lo resaltó, ¿no? O sea, resaltó nuestra precariedad laboral y resaltó sobre todo la falta de respeto a los mínimos vitales en nuestra legislación laboral. Gracias, Noemí. Muchas gracias. Luis Fernando, espero que haya quedado aclarado. Aquí ya surgió otro tema para el diálogo, ¿verdad? Porque Noemí nos dice una cosa y Alfonso nos habla del conflicto de naturaleza económica. Ahorita vamos con ese tema. Primero quiero contestarle a Pamela. Pamela pregunta, y te lo pregunta a ti, Alfonso. Dice, y en caso, ¿por qué a ti? Porque tú hablabas del tema del aplazamiento. Entonces, ella pregunta, y en ese caso, en el momento en el que tú mencionabas lo del aplazamiento, dice, ¿por qué el aplazamiento del pago de una prestación no representaría una reducción? Sí, con todo gusto. Muchas gracias a la participante, Pamela Miguel. Pues yo le contestaría que justo por las razones que expuse, aplazar puede ser permitir que un pago se realice en una fecha distinta siempre que la ley lo permita. No que ese pago no se te dé o se te dé disminuido, sino que se te dé íntegro, pero quizás en otra fecha. Pondría una excepción a esto que he dicho, que es la repartición de utilidades, que está establecida por ley. Si hubiera una reforma legislativa que permitiera negociar esa fecha, ese plazo que establece la ley, bien se podría negociar. Esa fecha de la repartición no, y el periodo es en este abril al siguiente mes. Ahora, hay prestaciones como las que dije, como el vale de despensa famoso, lo de gasolina, la entrega de automóvil. Muchas personas entraron apenas a un nuevo empleo que les dan como prestación un vehículo, un automóvil, y lo cierto es que por la contingencia, incluso por las formas en que se negocia la prestación, tiene que ser en otra fecha porque el agente de la empresa no puede ir físicamente por un tema de seguridad, de salud, de higiene en el trabajo, a negociar con la automotriz y le indican al trabajador que le entregarán el automóvil el siguiente mes. Es decir, este tipo de prestaciones no se reducen, se aplazan. Y creo que ahí hay una beta de oportunidad para estas, insisto, empresas formales grandes. Para las pequeñas tendría que encontrarse unas soluciones diversas. Perfecto, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí, no sé cuál es el nombre, pero dice MHPD, el participante que comenta. Y voy a darle lectura. Al final pide la opinión. Entonces, a cualquiera de los tres ponentes, Alejandro, Noemí, Alfonso, que quiera darle respuesta. Dice, una autoridad poco clara en sus determinaciones, mecanismos legales lentos para modificar condiciones laborales, una ley federal del trabajo sin opciones rápidas de solución de conflictos en su caso, dejan a las partes libres que a veces no son muy apegadas a la legalidad. Y aquí es donde dice, pregunta opinión de ustedes. Si les falta solución, si faltan soluciones en la ley federal del trabajo para darle rapidez a una negociación para el caso de una pandemia como está ocurriendo. Imagino aquí que lo que busca es saber qué es lo que pasa, ¿no? Justamente creo que esta es un tema relacionado con lo que comentaba Noemí y con lo que comentabas ahorita, Alfonso, respecto de si utilizamos nuestra creatividad y nos ponemos a negociar o acudimos a la junta y utilizamos este mecanismo, ¿no? El de conflicto de naturaleza económica. ¿Qué hacemos en estos casos en donde la Ley Federal del Trabajo y las autoridades no nos dan soluciones rápidas? ¿Quién nos quiere dar su opinión al respecto? Alejandro, muy bien, Alejandro. Bien, en efecto,
no hay mecanismos ágiles en la Ley Federal del Trabajo para resolver conflictos de una manera pronta que permita a las partes a llegar a arreglos concretos siempre y cuando no vayan en contra de la ley. Y tan lentos son que, por ejemplo, el compañero José Alfonso Aparicio hablaba de que sí es posible la modificación de las condiciones laborales y en efecto, el mecanismo de conflicto colectivo de naturaleza económica así lo refiere. Sin embargo, esto sería para la totalidad de los trabajadores y las experiencias que tenemos en nuestro país de este tipo de conflictos son asuntos que duran una eternidad. Y para muestra tenemos conflictos como en su momento de la extinta Mexicana de Aviación, que en inicio se planteó un conflicto de naturaleza, conflicto colectivo de naturaleza económica, que al final terminó en la quiebra de la aerolínea. Pero también en Aeroméxico hubo un conflicto de esa magnitud, que también llegó en una negociación y no llegó a un laudo de la Junta Federal de Conciliación. Pero aquí lo importante es el hoy, el contexto en el que estamos viviendo. O sea, un patrón no necesariamente va a reducir las prestaciones de la totalidad de sus trabajadores. Puede hacer que a algunos de ellos les quite algunas prestaciones, pero no necesariamente significa que sea a todos. De tal suerte que el conflicto de naturaleza económica no es en este momento el más correcto, el más indicado para llevar a cabo una disminución en las prestaciones laborales. Pero también, por otro lado, pues al final del día el trabajador que vive de su salario tiene que buscar soluciones prontas. ¿Qué hace el trabajador? Si bien le va, se asesora en el momento con algún abogado que conozca, no sabemos si laboralista o no, pero se asesora y lo primero que buscan es llegar al acuerdo que menos daños le cause. Es decir, no busca que una autoridad determine si tiene o no la razón y que en todo caso le paguen lo que por ley le corresponda. Busca una solución al momento, rápida y máximo en un contexto en donde nos vamos a una contingencia todo el mes de mayo incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que busca es asegurar la alimentación de su familia a corto plazo, difícilmente a muy largo plazo. Y en ese sentido, creo que no existen mecanismos y por eso el trabajador, por eso el empleador, se ve en la necesidad de llegar a acuerdos. Muchas veces esos tipos de acuerdos ni el propio empleador sabe que está atropellando un derecho. Y me refiero a las micro, pequeñas empresas. No me refiero a las empresas grandes que saben bien y están asesorados bien y saben lo que implica una renuncia de derecho. Pero por otro lado también comentaba yo en algún momento que es a través de verificar el tamaño de las empresas. Hay empresas que tienen contratos colectivos muy grandes, sindicatos muy representativos y que pueden llegar a acuerdos. Y voy a citar el ejemplo. Los sobrecargos de Aeroméxico, su sindicato y la compañía llegaron a un acuerdo para evitar que la mitad de los sobrecargos, más de 500 sobrecargos, se fueran a la calle. ¿Y qué fue? Fue a través de ceder algunas prestaciones. En principio, en tanto dura la contingencia. Después, pues se verán otros mecanismos, pero es la única vía. Y los hay otros. Ejemplo, los del sindicato de Volkswagen y de Audi, que también la producción, como ustedes saben, no fue catalogada dentro de las actividades esenciales y las automotrices ahorita dicen, colóquenla como actividad esencial para que podamos reanudar la producción. Y en ese sentido es que, pues, sindicato y empresa llegaron a acuerdos. Y evidentemente, pues, no hay producción para empezar. Pero también no hay otros bonos que normalmente tienen los trabajadores. Pero eso es, digamos que, son negociaciones colectivas, voy a decirlo así, de altos vuelos, en donde hay sindicatos representativos, donde las empresas son grandes y pueden hacer frente a una contingencia de esta magnitud. Pero no olvidemos que el grueso de las empresas en nuestro país son micro, pequeñas empresas y que muchas de ellas ni siquiera tienen dados de alta a sus trabajadores en el IMSS para empezar, ¿no? Y entonces, esto es un problema porque, en efecto, no hay mecanismos prontos, rápidos, expeditos que establezca la ley para la solución de este tipo de conflictos. Y lo que hacen los trabajadores es, pues, lo que
de lo perdido lo encontrado, ¿no? O sea, es lo que aplican muchas de las veces. Muchas gracias, Alejandro. Se nos fue rapidísimo esta hora. La verdad es que fue muy rápido. Tenemos aquí dos comentarios más. Yo quiero decirle a Óscar Zavala, porque Óscar Zavala felicita a cada uno de los ponentes y además le pide a Alfonso que profundice más en el tema del diálogo social para solucionar los conflictos. Estimado Óscar, en esta ocasión no nos va a ser posible ahondar un poco más por el tiempo, pero con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta para posteriormente poder hacer un diálogo específico de este tema, porque es un tema muy amplio, el tema del diálogo social. Y vamos a pasar, yo creo que como último, para poder cerrar ya con algunas conclusiones, con lo que comenta Gilberto García. Dice Gilberto, una empresa que está ubicada en Puebla, por ejemplo, que mandaron a su personal a descansar con un salario del 50% del salario básico, sin bono de producción, que ese 50% sería incluso menos del salario mínimo, ahí ya estamos hablando de algo que ya se tocó, por debajo de los mínimos. Será incluso menos del salario mínimo y que el sindicato titular del contrato colectivo estuvo de acuerdo con dicha medida. Bueno, ahí también ya mencionaron, ¿verdad? Hay sindicatos que son protectores del patrón. La pregunta es, ¿pueden los trabajadores de manera individual demandar a la empresa en el futuro inmediato por el 50% de los salarios perdidos de estos, sí, dice que de los salarios perdidos durante este periodo? ¿Qué pasa con los bonos de producción? ¿Son parte del salario integrado? ¿Se pueden demandar por la pérdida de estos también? Y si debe demandarse a nivel estatal o a nivel federal. Bueno, a ver, ¿quién quiere contestar esta pregunta? Alfonso, Noemí, Alejandro. Sí. Noemí, Sí. ¿quién? Yo. Noemí. En particular me gustaría que Gilberto, si quiere, por medio de nuestras redes sociales, nos aclare cuál es la rama de la industria de la que está hablando en Puebla. Y claro, ellos pueden demandar sobre todo porque, como ya mencionamos, está por debajo de los mínimos, a los que está establecido en la norma, pueden demandar individualmente los derechos que les corresponden. Y pues estos bonos de producción o algo así de productividad, creo que mencionaba, pues están fuera de nuestro salario integrado, y entonces ese es como un beneficio para el trabajador, siempre y cuando exista, ¿no? Esta producción y este nivel de producción. Ahí pues no forma parte de sus mínimos esenciales de las condiciones de trabajo en las cuales se entabló esta relación laboral. Y aunque el sindicato no sea representativo hacia nosotros, pues eso no quiere decir que tenga el derecho de jugar con nuestros mínimos vitales, ¿no? No tiene la representación para renunciar o que nosotros renunciemos como trabajador a ellos, hablar en nombre de cada trabajador. Entonces, por mucho que el sindicato haya aceptado esa reducción, no quiere decir que se esté cubriendo por la norma o sea legal lo que está haciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues dice que es textil, en la rama textil, entonces es a nivel federal. Para la industria de la rama textil sería a nivel federal. Tendríamos que ver también como en realidad, pues cuáles son las condiciones de esa empresa para pues definir bien la jurisdicción, pero por lo que nos comenta aquí, pues sí sería a nivel federal la demanda de estas irregularidades, ¿no? Y bueno, yo para cerrar, creo que coincidimos en cuanto a lo que comentaba Óscar Zavala, para no dejarlo al aire, del diálogo social. Es muy importante para buscar soluciones, no por debajo de los mínimos, y hacer mucho énfasis a que las soluciones las necesitamos ahora, y que no, aunque la ley no sea expresa, las autoridades no sean claras en las determinaciones, y que la legislación no textualmente nos diga cómo resolver cada asunto, pues están los principios generales del derecho, los principios de la justicia social, por los cuales debemos de basarnos.
y para efecto de que pues todo lo que beneficie al trabajador es esencial, pero también debemos considerar que esta situación es ajena a todos. La situación no es ponernos ahora en un papel pro trabajador o pro patrón, sino ver las condiciones reales de esta situación, las condiciones reales de la empresa por las cuales me puede o no pagar a mí mi salario, y si puede subsistir posteriormente al exigirle yo que siga las condiciones normales, si mi centro de trabajo va a subsistir, ¿no? Y eso es como con lo que yo concluiría, que es importante que también veamos las condiciones en las cuales estamos pasando y pues, las condiciones económicas reales de una empresa, ¿no? Gracias, Noemí. Gracias. Ya para poder finalizar, Mateo, te voy a dar el uso de la voz. Me estás levantando la mano. Adelante, Mateo. ¿Tienes alguna pregunta? Un par de comentarios nada más, ¿no? Lo primero es, pues, una disculpa, me conecté muy tarde por problemas personales, espero que para la siguiente no suceda así. Dos consideraciones respecto a lo poco que he estado escuchando y espero no hablar fuera de contexto, ¿no? Porque realmente he escuchado poco. Uno tiene que ver con el hecho de los aplazamientos. Me parece que los aplazamientos pueden ser funcionales en algún tipo de empresa muy grande, pero caso específico de la industria maquiladora en Chihuahua, donde los salarios son raquíticos, donde las personas viven realmente a la semana, plantearles un aplazamiento es condenarlos a que no tengan ingresos. Me parece que por ahí no es necesariamente la solución. Y lo segundo, sin ánimo de entrar en un debate muy profundo, ni de ideologías fuertes, yo sí soy de la idea de que la historia del derecho laboral mexicano es trascendental dentro de la historia del derecho laboral latinoamericano y hasta internacional con respecto a cómo se reconocen las diferencias entre patrones y trabajadores. Y me parece realmente que en esta situación actual no podemos, como abogados laboralistas, incluso como entes sociales, dejar esta cuestión al aire de no estar de un lado o del otro de manera neutral, sino más bien plantear la mejor forma posible para que los trabajadores, en su mayoría, los cuales viven al día, insisto, viven a la semana, viven a la quincena, la propia ley federal del trabajo tiene previsiones específicas de que no se pague fuera de ese rango porque si no, no hay mecanismo de sobrevivencia. Tratar de buscar soluciones que sean diferentes, o más bien, mejor dicho, buscar soluciones que vayan sobre la renunciabilidad de los derechos adquiridos de los trabajadores, me parece que sería un error. Con eso concluyo. Gracias, Mateo. Les voy a dar un minuto, por favor, para poder concluir y poder finalizar nuestra reunión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Noemí, tú ya concluiste, ¿verdad? ¿O gustas decir algo más? No, coincido con Mateo, en realidad fue lo que comentamos, no nada más hacer y resaltar, ¿no? Que hablamos de condiciones de trabajo apegadas a la legislación y sabemos que hay muchas situaciones en las cuales desde antes de esta pandemia no eran apegadas ni con la legalidad de vida, y en esas situaciones pues los mínimos vitales se tienen que garantizar. En ese sentido pues va la discusión del día de hoy. No estamos renunciando a derechos que por ley nos correspondan, sino estamos viendo de qué manera podemos postergar sobre todo para quien le es posible, ¿no? No voy a reducir un salario mínimo porque ya es un mínimo vital, ¿no? En ese sentido, y pues yo les agradezco mucho a todos la participación, la invitación, y esperemos que para los futuros debates nos sigan acompañando, y pues muchas gracias. Gracias, Noemí. Alejandro. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Colaborando la invitación, también agradecer a las personas que se conectaron para escucharnos. Coincido totalmente con Mateo, nuestra calidad de abogados y más de abogados postulantes nos lleva a un poco ser equilibrados al momento de asesorar a un trabajador y no necesariamente, o a un empleador, y no necesariamente recargarnos hacia un lado. Los tiempos nos exigen solidaridad, empatía, y es algo que debemos tener muy presente. Ahora, ya Gilberto ya aclaró que la industria de la que se trata es la industria textil.
Bueno, ya también Noemí aclaró que sí se puede demandar posteriormente, únicamente resaltar que esto es del ámbito federal, así lo establece la fracción 31 del artículo 123, apartado A, y su artículo relacionado, que es el 527 de la Ley Federal del Trabajo, y la industria textil los ve la todavía Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y nada más dejaría una pregunta al aire antes de dar por terminada mi participación. La reforma laboral estableció como uno de los requisitos la modificación de los estatutos sindicales para incluir el voto personal libre y secreto. Y uno de esos requisitos es que cuando haya una negociación de las condiciones, necesariamente se tenga que consultar a los trabajadores. Según un dato de la Secretaría de Trabajo, ya más del 80%, me refiero a nivel federal, más del 80% de los sindicatos modificaron sus estatutos. ¿Significa esto que estarían obligados a llevar a la consulta de sus agremiados las modificaciones colectivas de su contrato colectivo de trabajo? ¿Habrá nulidad de esos contratos que a la fecha han sido modificados? Son preguntas que bien dan para otro tema, pero el tiempo ya no da y agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias, Alejandro. En una próxima reunión nos recordaremos de eso para que esperamos, ¿no?, que todos los que en esta ocasión nos acompañaron nos sigan acompañando y poder continuar con este tema, Alejandro. Muchísimas gracias. Alfonso. Gracias, Sandra. Pues concluyo retomando la última participación del público, en específico de Mateo Revueltas, que participa y que opina. Yo me adhiero a su comentario y añado, como lo dije en un principio, esta discusión de reducción de prestaciones para empresas grandes, porque la realidad es que empresas que hacen uso del trabajo precario, como desgraciadamente lo es las textileras, no es todo el caso, pero la mayoría de textileras, pues reducirle cualquier cosa es el menoscabo de un salario que de por sí ya es precario. Entonces ahí yo creo que no cabe ni la discusión de la reducción, pero paso al siguiente comentario a partir de esto. Lo que hace la crisis, como he dicho en otros foros, la crisis de esta contingencia sanitaria, es decantar lo que ya existe en el mundo precario del trabajo desde antes de la crisis. Es decir, se descubren muchas condiciones, como cuando pasó el sismo, que se cayó una construcción en el centro y se descubrió que habían trabajadores migrantes, mujeres, en una textilera sin condiciones, sin papeles, sin nada. Y parece que cada vez que hay una crisis se repite y el mundo del trabajo precario que está sobre alfileres se pone al descubierto. En ese sentido, el sindicalismo tan frágil, tan simulado que vivimos hasta nuestros días, heredado de tiempos ancestrales, hace evidente que no hay una representación auténtica que pueda solventar en todas las áreas esta negociación que se necesita para mantener las relaciones de trabajo, la estabilidad en el empleo. Contrario a esta idea de que no hay que tomar posición, yo me permito tomar posición como laboralista, me permito pensar que el trabajador no solo es la parte más débil, sino el patrón por convicción jamás va a otorgar un derecho, sino los derechos nunca se han pedido, se arrebatan, se exigen, pero ahí, y en este último comentario, me permito decir que hay unas circunstancias extraordinarias, no porque el patrón tenga muchas convicciones para negociar, sino porque tampoco tiene muchos lugares hacia dónde hacerse. Antes, por ejemplo, los grandes empleadores amenazaban que si no daban garantías fiscales en ciertos países, cambiaban sus fuentes de empleo a otros países que les daban mayores garantías fiscales. Ahora no hay lugar a donde moverse por parte de los empleadores. Entonces todo el mundo se ve obligado, en la desgracia, en la tragedia, a negociar por necesidad, no por convicción. Creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en este mundo del derecho del trabajo, que es un derecho jurídico político. Muchas gracias por la invitación. Felicidades a todo el gran equipo y el trabajo que han estado haciendo.
daré seguimiento ahora como observador, como participante desde el otro lado en los siguientes debates. Gracias, Sandra, por la invitación. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que estuvieron aquí y participaron. Nos dice Mateo que si existiera tiempo para comentar respecto a un posible amparo que se está planteando interponer en Chihuahua. Con mucho gusto, Mateo. Sabes, a través de las redes sociales nos encuentras como Colaborando. En Facebook estamos como @contingencia laboral y tenemos Messenger. Entonces, con mucho gusto lo podemos platicar. Igual le digo lo mismo a Silvia Mendoza. Silvia Mendoza, con mucho gusto podemos platicar este tema que tú planteas a través de las redes sociales. Les comento a través de Twitter o a través de Messenger de la página de Colaborando, que es @contingencia laboral. Y les agradecemos mucho por su presencia. La próxima semana estaremos también con una mesa de diálogo el día viernes a la misma hora, así que esperamos que nos sigan. Gracias y un abrazo a todos. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego.